Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Estamos súper contentos nuevamente en esta 8ª temporada, episodio número 104, ¿por qué transformar la cultura de una organización? La verdad es que estoy muy contento de saludar aquí a mi queridísimo amigo Harrison Lennox. ¿Cómo estás, mi querido Harry? Hola, muy bien, Héctor, gusto saludarte. Igualmente, amigo, pues conectando dos partes del mundo, nuevamente me toca estar por acá en Argentina, queridos amigos. Y bueno, Harry, ¿dónde andas tú? La Ciudad de México. Normalmente viajo bastante, pero esta ocasión estoy en mi casa en la Ciudad de México, listo para platicar contigo. Excelente, queridos amigos. Y bueno, muy contentos. Por ahí Juan Bernal anda en proceso de conexión, algunos temas técnicos por ahí, pero ya estará uniéndose a la charla para que podamos compartir con todos ustedes este extraordinario tema. Bueno, para quienes no conocen a Harry, déjenme les cuento, Harrison Lennox Wright es fundador y director general del grupo Lennox Wright, que es un ecosistema de negocios donde se diseñan los breakthroughs para el crecimiento y desarrollo de empresas, asociaciones civiles y también individuos. Ha trabajado para multinacionales como Procter & Gamble, DuPont, Securitas en posiciones de liderazgo. Fue parte de equipos ejecutivos por más de 12 años y posee una extensa experiencia liderando grupos hacia las metas esperadas y sobrepasando expectativas. Su especialidad combina años de gerencia operativa con capacidades de comunicación muy agudas y una alta capacidad de liderazgo. Ha entregado programas de estrategia, cultura corporativa, comunicación, desarrollo personal, organizacional y de liderazgo a más de 4,500 ejecutivos y servidores públicos en más de 50 diferentes nacionalidades. Él es creador de la metodología Lead with Standards, usada para co-crear las expectativas de comportamiento de las organizaciones más progresistas del mundo. Además, puedo decir también que ya me ha tocado trabajar con él. Soy testigo de los cambios extraordinarios que se dan toda vez que Harry tiene oportunidad de hacer justo estos quiebres en la cultura de los equipos. Y nada, mi querido Harry, qué alegría tenerte en Grow Together MX. Un gusto para mí, Héctor. Desde hace tiempo que le veníamos platicando y finalmente hoy se puede. Así es, amigo, así es. Y bueno, ya por acá nos saluda también nuestro querido Roger Segovia. Mira, él es de los seguidores asiduos y que siempre se anda conectando miércoles tras miércoles. Saludos, mi querido Roger. Y bien, pues me gustaría que empecemos con la charla, mi querido Harry, si te parece bien, porque justo de esto que eres súper experto, pues todos nuestros seguidores eventualmente pueden conocer o sensibilizarse a la importancia de justo esto, de para qué transformar la cultura de la organización, y pues justo eso, ¿no? Pero para empezar a abrir apetito, me gustaría preguntarte, ¿qué es la cultura organizacional? Para ser explícito lo que a lo mejor para cada uno de nosotros es obvio. Diríamos que la cultura organizacional son los comportamientos demostrables a lo largo del tiempo de forma repetida. Entonces, muchas veces se ven muy claro, decimos quizá en dos diferentes circunstancias. Cuando nadie nos está viendo es cuando mejor se puede ver la cultura de la organización, o cuando no hay nada que ganar, cuando no hay ningún beneficio claro. Entonces, la cultura es, a final de cuentas y de forma muy práctica, los comportamientos demostrables. ¿Cómo somos? No solo lo que decimos, sino en realidad lo que hacemos. Órale, está espectacular. Me gusta cómo lo pones, fíjate, sobre la mesa, porque creo que eventualmente tomamos posturas, ¿no? En el comportamiento y hacemos adecuaciones por ahí para poder conectar, para poder ganar adeptos, para poder influir en otros, para poder atraer conveniencias, déjame decirlo así, pero justo eso de cuando nadie te ve o cuando no hay nada que ganar, pues está interesante que es ahí donde podemos tener estos comportamientos. Además, me gusta cómo lo dices, observables. Sí, por supuesto, porque constantemente cuando hablamos con alta dirección hay gente que nos dice, ya definimos la cultura, tenemos una cultura muy clara donde queremos movernos, ya la comunicamos, creo que nuestra cultura se está moviendo. Y una de las preguntas que yo hago repetidamente es, si la cultura está comunicada y tú dices que está cambiando y yo digo que la cultura son comportamientos, entonces
estos comportamientos demostrables tendrían que manifestarse en, por ejemplo, una nueva manera de hacer, de tener feedback o de tener reuniones o de dar retroalimentación o de gestionar conflicto. Si esos comportamientos no cambian, la cultura no cambia. Entonces, lo que estamos buscando cuando una cultura se ha movido hacia o evolucionado es porque se puede demostrar en comportamientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una organización que tiene cierta cultura definida, es demostrable cuando comparamos con otro tipo de organización y vemos, no sé, la manera en que se comunica, la manera en que gestiona problemas, la manera en que gestiona el conflicto, etcétera. Sí, completamente. Y fíjate, me encanta cómo lo pones sobre la mesa, porque al final, si no se modifica el comportamiento, pues entonces, ¿de qué manera vamos a cambiar la cultura? Espectacular. Vamos empezando, Juan, qué bueno que te pudiste unir, a ver si ya te escuchamos. No te escuchamos, Juan. Correcto. Continuamos entonces ahí en lo que Juan termina de cerrar por ahí el pendiente técnico. Oye, Harry, y por ejemplo, ¿quién la define? Porque entiendo que, a ver, o bueno, mi assumption o lo que pienso detrás de lo que voy a decir es, alguien tiene que definir la cultura, porque no es algo como que entre por arte de magia o porque simple y sencillamente nos reunimos y empezamos a funcionar así de manera automática. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién define la cultura? Te lo voy a responder desde dos perspectivas. Una, de forma indirecta. Bueno, la respuesta siempre es alta dirección y lo hace desde la perspectiva directa o indirecta. Cuando es indirectamente es porque hay comportamientos que toleramos. Entonces, supongamos cuando hay evidencia en la organización de abusos, de violencia, cuando hay evidencia de conflicto no positivo, cuando hay evidencia de humillaciones o incluso de deshonestidad. Y cuando no se hace algo al respecto, entonces esa cultura se convierte en el límite. Lo que decimos es que para todos los demás que estamos viendo el caso, nos damos cuenta de que ese es el límite que alguien está llegando a demostrar, vamos a decir. Hay gente entonces que dice, alcanzo a ver esa línea y no me voy a acercar, pero hay algunos valientes o inconscientes que dicen, si eso lo puede hacer X persona, yo también lo puedo hacer. Y quizás puedo rebasarlo. Entonces, de forma indirecta, la cultura la defines cuando no actúas sobre los comportamientos que no favorecen la evolución de tu organización. Y diríamos que de forma directa, en lo positivo es cuando una organización, en el aspecto directivo, dice, esta es la cultura que queremos. Este es el tipo de comportamientos que nosotros, como ya seas director general o como equipo directivo, estamos buscando tener en nuestra organización para mucho tiempo. Lo ves constantemente desde hace muchos años como valores, pero va más allá. Yo creo que la alta dirección tiene la responsabilidad de definir la estrategia, es decir, el rumbo del negocio, los medibles, y debería de ser capaz también de definir la cultura. Ese es el ideal. Entonces, indirectamente con lo que permites y directamente con lo que defines cuando tomas responsabilidad por setear el camino y decir, este es el tipo de cultura lo más específicamente posible. Órale, sensacional. Y de pronto, supongo que en la medida en la que van implementando los comportamientos, van viendo progreso, permiten a través de estos elementos de poder observar los comportamientos, definir si van avanzando por el camino que se quiere, se va calibrando un poco la cultura, ¿no? Sí, evidentemente hay muchos componentes porque el contexto en el cual te desenvuelves tiene mucho que ver. Es más fácil tener una cultura de conversación directa y gestión de conflicto en Europa, por ejemplo, que es tenerlo en Centroamérica. El latinoamericano no tiene quizá la predisposición a ser muy directo, a incomodar. Y el europeo, estamos generalizando, pero el europeo sí tiende a hacer eso. Entonces, como dices, es demostrable cuando tú dices, supongamos, tengamos una cultura de comunicación muy abierta. Entonces, evidentemente, las reuniones serían un parámetro, un parómetro, más bien dicho, para ver cómo está evolucionando la comunicación. Si entonces la comunicación entre las partes es cada vez más abierta, se retan y hay debate, o si sencillamente la gente se queda callada y acepta todo lo que viene. Hay manera de estarlo viendo y de estar gestionando que la cultura o la intención cultural que estás poniendo en marcha no está funcionando. Correcto. Fíjate, por ahí Rogelio en algún momento nos acompañaba en una sesión platicando de algo muy similar y en su momento Rogelio decía esto, ¿no? La cultura organizacional no existe.
Y lo decía en el contexto, lo ponía justo, pero es justo lo que estás diciendo tú. Más bien se construye a través de los comportamientos y los comportamientos son los que van eventualmente combinando con estos elementos de cultura, ¿no, Harry? Sí. Oye, y entrando con este tema de la cultura organizacional, ¿funciona para el 100% de toda la organización o tú ves que eventualmente hay como parcialidades? O por ejemplo, estas organizaciones que tienen un headquarter en Ciudad de México, pero tienen también otro headquarter en Monterrey y tienen pues en las diferentes localidades. ¿Funciona así en la misma cultura en todos lados o qué opinión tienes? Es raro y es un gran reto. O sea, creo que hay organizaciones muy progresistas. Por ejemplo, Intel tiene una cultura de lo que llaman conflicto inteligente y ellos lo que buscan es gente muy brillante que pueda argumentar porque ellos piensan que del choque de gente muy inteligente salen cosas espectaculares. Pero a tu punto, creo que muchas veces la cercanía o lejanía que tienes con la alta dirección es lo que matiza qué tan fuerte se vuelve tu cultura. Y me explico. Eh, Muchas veces cuando estás muy lejos del headquarters, como bien lo dices, permite que haya liderazgos situacionales que entonces matizan la cultura de nosotros tres si estamos en Tijuana, por así decirlo. Entonces decimos, hay ciertos comportamientos que van a aplicar para nuestra oficina de Tijuana y no van a aplicar cuando estás en otros lados gestionando de forma normal, por decirlo. Entonces, creo que no hay tal cosa como una cultura al 100%, pero sí hay el entendimiento de la alta dirección y de embajadores como si fuera un tema de change management que empiezan a forzarnos a todos a movernos o actuar de cierta manera. Es importante entender que igual que como educar a unos hijos, el tema de la cultura no se puede dar sin incomodar a los demás, porque el tema del liderazgo viene a cuenta. Lo que quiero decir es que el estar constantemente recordando a los demás que este es el comportamiento correcto y este no, puede ser muy desgastante e incómodo. Entonces, a veces la cultura decae porque hay gente que no le gusta estar diciendo constantemente, eso aquí no lo hacemos. Entonces, respondo a tu pregunta diciéndote que no siempre hay la cultura al 100% y que tiene mucho que ver con los embajadores que la viven y para vivirla hay que estarla empujando constantemente. Wow. Y supongo que esos matices de pronto pueden obedecer a ¿cómo se llama esto? Pues también hasta la misma influencia de la cultura, déjame decirlo, no de la cultura organizacional, sino de la cultura de la localidad donde se vive este tema. A lo mejor habrá cierta localidad que eventualmente pueda tener mayor facilidad para que implantes un comportamiento específico, pero en otra cultura de esa misma organización, me refiero a la cultura de la localidad, pueda ser un poco más lento. Y te lo platico porque justo lo que me ha tocado ver ahora, en la misma organización acá en Argentina, ves otro tipo de predisposiciones en relación a la cultura. Entonces, sí. Empiezo a notar ya un poco en términos observables, como bien decías, lo que nos ponías al principio. Sí, se vuelve un reto para el líder. Entonces, por ejemplo, si hablamos de México, el caso de Argentina para mí es muy representativo porque creo que Argentina es de los países, y otra vez, son generalizaciones, pero Argentina es de los países con la mayor capacidad para gestionar conflictos sin tomártelo personal. O sea, no es un tema donde la gente diga, hey, estás atacando, y hay lugares en América Latina donde al contrario, cualquier tema donde, supongamos, tú me hagas saber que llegué tarde y que no es correcto, yo digo, hey, ¿sabes qué? Héctor la trae contra mí, cuando en realidad estás ejerciendo tu liderazgo y estás diciendo, esto no lo hacemos aquí. Entonces, pensaría que sí, el contexto de la cultura que puede existir, vamos a ir fuera de la organización, tiene mucho que ver en la capacidad que los demás tienen otra vez a incomodarse y demás. Pero también es cierto que una vez que has entrado al lado de la organización y que hay un orgullo. Muchas veces la gente cuando habla de ciertas empresas en particular dice es que yo he vivido 20 años en X empresa y me ha ayudado a formarme y me ha ayudado a formar a mi familia. Entonces ya cuando empiezas a verlo otra vez demostrable el beneficio,
empiezas como a convertirte en un embajador, como te decía, empiezas a buscar a la gente y decir, esto no va, esto no va, esto no lo hacemos aquí. Y muchas veces decimos que la mejor cultura es cuando las personas no responden al jefe, sino cuando responden a todos, porque entonces te das cuenta que la cultura no depende de Héctor el líder, sino de que todo mundo es un embajador que nos obliga a comportarnos de cierta manera. Sí, sí, sí. Y porque a final de cuentas la entrada y salida de líderes es eventual, o sea, la persona puede durarte 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses y volver a empezar un poco lo que vemos de pronto en los gobiernos, ¿no? Volver a empezar otra vez después de 6 años otro componente cultural, vamos a decirlo así, pues entonces no, hay muchas cosas que no llegan a solidificarse, que no llegan a conectar y eventualmente pues eso puede ocasionar temas o problemas, ¿no? Oye, y por ejemplo, ya cuando nos damos cuenta de esto, ya nos empezabas a decir un poco sobre que la cultura se construye a través de comportamientos y de estos matices. ¿Hay algún otro componente que tengamos que considerar o que tengamos que tomar en cuenta? Para mí sí, yo creo o sea, hay cierta estructura y cada persona, cada líder le da su diferente interpretación y matiz, pero para mí la cultura debe ser definida en una frase con comportamientos específicos. Entonces, el ideal es que tú puedas transmitir a cualquier persona en la organización, nuestra cultura es así. Esta es la cultura que queremos en esta organización. No quiere decir que solo hay 2 o 3 componentes, pero los más importantes están aquí. Y constantemente digo que, supongamos, si tú eres nuevo en una organización y es tu primera semana, o incluso si estás en el proceso de entrevistas, una conversación sobre propósito, para que te expliquen el propósito de la organización y de forma muy somera hacia dónde se dirige estratégicamente y te expliquen la cultura y cuáles son las acciones que llevan para vivir la cultura y los comportamientos, esas 2 facetas te deberían de dar mucha claridad de decir, ¿llegué al lugar correcto o no llegué al lugar correcto? Porque veo a dónde va la organización y veo si ese propósito está en alineación con mi propósito y veo el tipo de cultura y veo que va en línea con mi cultura. Te doy un ejemplo. Hace unos años estuve trabajando con una organización multinacional y el director general tenía la disyuntiva de que le habían avisado que un directivo, o sea, una de sus manos derechas, había utilizado recursos de la empresa para venir a México. Él estaba en Monterrey, para venir a México y tener una entrevista para otro trabajo. No sé, o sea, él se enteró y pues cuando me lo comentó le dije, oye, eso es alguien está rompiendo la cultura y los comportamientos que tú estás tratando de instalar en tu organización. Y él me dijo, sí, pero no lo veo tan grave. Entonces tengo la opción de quizás rebajárselo de nómina, el vuelo. Y yo le dije, bueno, pues evidentemente es una manera de gestionarlo, pero el ejemplo que estás diciendo a los demás es, esto se puede dar, esto es permisible en la organización. Por eso te decía hace rato que esto de definir y de ejercer la cultura es muy incómodo, porque muchas veces te toca ser el policía malo, el bad cop, el que constantemente dice a la gente, esto no se puede hacer. Bueno, la historia termina en que esto fue fácilmente hace unos 5 o 6 años. Y hace un año me enteré que lo terminó corriendo porque esa misma persona estaba haciendo negocios dentro de la organización con proveedores y demás. Entonces tú ya sabías que ese tema estaba, pero como con un niño, cuando tú no pones los límites y los ejerces, la cultura se permea y sencillamente entendemos y decimos, esto es permisible, esto es permisible. Sí. Entonces, es el gran costo de oportunidad. Para mí, entonces, hay que definirla y se debe llevar a lo que llamamos un statement cultural, una frase de cultura, y luego lo llevas a acciones demostrables. Acciones demostrables, le llamamos acciones culturales. Te doy un ejemplo. Había un director general que estaba buscando generar mucho accountability, una cultura de mucho accountability, de mucha responsabilidad. Y uno de los grandes problemas que tenían era que estaban perdiendo algunas cuentas. Seguían vendiendo muy bien, pero perdían muchas cuentas. Entonces, cuando tú defines la cultura que tú quieres de accountability, esa es la frase cultural, y lo debes llevar a acciones que le comuniquen a toda la organización que esto va muy en serio. Entonces, la acción cultural que este director general implementó fue: a partir de mañana, cualquier cuenta que perdamos en la organización,
cualquier vendedor tiene que armar un business case y se lo va a presentar directamente a dirección general, no al gerente, no al director, sino me lo vas a venir a presentar a mí y vas a presentarme por qué lo perdiste, cómo lo vas a recuperar y cuál es el aprendizaje. Entonces, ese tipo de acciones que le transmiten a todos de que la accountability va en serio es un gran ejemplo. Si no, lo que haces es comunicarlo y como muchas veces lo ves, se pegan en las paredes, se mandan correos, pero no se vive. Entonces, defines la cultura, defines las acciones que mejor lo ejemplifican y después lo llevas a comportamientos. Para mí el ideal es que puedas poner en blanco y negro los 6, los 8, los 10 comportamientos que mejor soportan tu cultura y entonces para todo el mundo está muy claro. Statement cultural, acciones culturales que lo llevan a la práctica y los comportamientos como tal. Hace completamente sentido. De pronto, pero me gusta porque se conecta con lo que nos decías al principio, la manera, o sea, la forma directa e indirecta de crear la cultura. Y justo el caso del vuelo de este amigo, pues fue indirecto. Tomó, o sea, el hecho de dejarlo pasar fue una decisión indirecta que eventualmente se tradujo en este comportamiento que no era esperado por parte de la organización. No, está espectacular. La verdad es que cuando ya empiezas a ver esto, y digo, es parte de lo que me ha tocado ver en lo que tú trabajas, ¿no? Cuando le pones y enfrentas al líder con ese componente y le dices, oye, pero me gusta mucho que lo que me dices, nomás que no lo veo puesto acá, o sea, me lo dices muy bien acá, pero no lo observo acá. Y de pronto hay algo que me gusta que haces mucho y ustedes que lo ven también no le dicen nada porque es el jefe, ¿no? Entonces me gustaría un poco explorar esa parte, mi querido Harry. ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentan los líderes a la hora de implementar la cultura? Pues mira, yo veo 4 principales retos. El primero es alinearse, o sea, es tener la conversación a nivel directivo. Bueno, primero con uno mismo para decir qué tipo de cultura quiero como director general, después como equipo directivo y tener la alineación para decir, esta es la cultura que queremos. El segundo reto es la comunicación. O sea, hay que llevarlo a toda la organización, ¿no? Para que todo mundo entienda no solo comunicando, sino con ejemplos y de forma muy creativa, de forma muy diferenciada, qué tipo de cultura queremos, con muchos ejemplos para que la gente vaya llenando su perspectiva para decir, esta es la cultura. El tercer componente o reto tendría que ser la congruencia, porque de nada sirve definir cosas a mero arriba si no las vas a vivir, como esperar que los otros lo vivan y lo lleven a cabo y tú no vas a llevar esos comportamientos como equipo directivo. Y me parece que el cuarto y último tendría que ser la capacidad de recibir retroalimentación, porque el tema de la cultura es un tema vivo. Entonces necesitas ver cómo la gente de abajo lo está viviendo. Tú decías hace rato que si la cultura era 100% vivida, pues te decía que parcialmente porque hay subculturas. Entonces hay subculturas también en función a la manera, como decíamos, si te puedes mostrar exactamente como eres o si tienes que estar cuidándote. Y eso pasa mucho más arriba de lo que pasa abajo. Entonces, a veces ves una cultura mucho más real de la organización abajo, cuando no tienes que posar, cuando no hay tanto interés. Entonces la gente dice, estos somos, así gestionamos conflictos, así resolvemos problemas, así retroalimentamos, así celebramos, así conversamos, etcétera. Entonces, para mí el cuarto reto sería tener la capacidad de que lo que estás definiendo, comunicando y viviendo pueda tener un reflejo y regrese a ti con algo de retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Lo que nos estamos vendiendo está siendo bien recibido o hay mucha resistencia. Completamente. Oye, Harry, y por ejemplo, cuando planteas esto con los ejecutivos, cuando los retas con esto, ¿qué reacciones te has encontrado? O sea, la gente dice, sí, sin duda, vamos a entrarle y corrige, o hay defensa, no sé, ¿cómo te has topado con el liderazgo cuando pones estos retos sobre la mesa? Creo que cada vez con mucha más apertura, porque históricamente, siempre lo explico así, la gente intentaba cambiar las organizaciones solo desde la perspectiva estratégica, es decir, todas las reuniones son en base a lo medible. Cada llamada a rendición de cuentas tiene que ver solo con lo medible. Y esto es problemático porque incluso de parte de la perspectiva formativa, así fuimos criados, ¿no? Tú pasabas de año
más por lo numérico y no necesariamente por la manera en que te comportabas. Todavía los que somos más grandes sí vimos gente que repetía año por conducta, pero eso ya no pasa. Entonces, como que hay esta formación donde el énfasis está en lo numérico, en lo estratégico. Creo que cada vez más los líderes están abiertos a decir, la cultura es importante. No todo el mundo sabe cómo o cómo llevarlo a la práctica, pero todo el mundo empieza a entender que una persona o una organización que está muy fuerte en la estrategia no es suficiente. Hay una frase famosísima de Peter Drucker que dice, la cultura se come la estrategia como desayuno. Lo que quiere decir es que puedes tener estrategias espectaculares con culturas muy pobres y no llegas. Y puedes tener una cultura muy fuerte con estrategias mediocres y llegas, porque la cultura es lo que es demostrable a lo largo del tiempo. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, la cultura de la organización va a llevar las cosas hacia su cumplimiento. Entonces, creo, para responderte, hay más apertura y por lo menos están mucho más abiertos a tener la discusión. El gran tema tiene que ver con la congruencia, porque Sí. Pensamos en la organización como un ecosistema o como un sistema. Entonces, entre los múltiples componentes que hay, el que tú aportas como alta dirección es muy importante. Si tú impactas desde tu liderazgo y desde la cultura, impactas a todo lo demás. Si tú no vives congruentemente esa cultura, todo el sistema es impactado negativamente. Entonces, de nada sirve definir si no hay esa congruencia. Y ahí es donde se vuelve el reto. No solo en la definición, sino en la congruencia de vivirlo y de... El líder muchas veces tiene el gran reto de encontrar formas creativas para contar historias que demuestren lo que quiere transmitir en estrategia y cultura. Eso es para mucha gente de alta dirección, es repetir la estrategia, repetir la cultura de forma muy creativa múltiples veces. Sí, y ahora que lo comentas es en el momento que el líder tiene la claridad de que este tema de la cultura no es responsabilidad de los de recursos humanos, sino que es una responsabilidad compartida, es que empiezan a adueñarse de esto, ¿no? Por acá inclusive tenemos saludos, mira, hay una comunidad que también acá nos sigue mucho, HR Drive presente, ahí mandan saludos, y justo este equipo de recursos humanos en algunas conversaciones que hemos tenido con ellos, es lo que dicen, es que este tema de la cultura no es responsabilidad solo de HR, es responsabilidad de todo el equipo, del equipo de liderazgo, desde la definición o la evangelización, déjame decirlo así, pero por otro lado, eventualmente también es responsabilidad personal, que cuando te toca a ti empujar esa agenda, obviamente modeles los comportamientos, le des seguimiento a los comportamientos y tal. Y Mónica aquí, mira, retoma, dice, la cultura alineada con la congruencia de la compañía, ¿no? Sí, completamente. Y te manda saludos, Mónica, también, Gracias. Juan, creo que ya te escuchamos. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Perfecto, ya lo solucioné aquí con el celular. Una disculpa a todos. Y bueno, Harry, bienvenido nuevamente a Grow Together. Sé que ya llevan ratito, pero bueno, he estado ahí en intervalos escuchando todo este tema tan interesante de la cultura, que nuestro amigo Rogelio ya nos ha dicho, la cultura no existe, pero pues tiene que ver con comportamientos, ¿no? Al final, que muy bien lo señalaba, y retos muy interesantes, ¿no? Porque creo que una de las grandes cosas que alcancé a escuchar fue, pues tenemos que ser congruentes, tomar decisiones realmente en base a la cultura para modelarla, porque si no lo hacemos, pues nos pasa lo que este ejemplo que diste de este directivo de esta compañía, ¿no? O sea, pues le pasaron pues a la siguiente pues la aplicó y la hizo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, porque muchas veces, bueno, y eso refleja también la cultura de la organización un poco, ¿no? Es, ok, como me da buenos resultados, como es muy bueno, le perdono ciertas cosas, le permito esas actitudes que las tenga o esos comportamientos, en pro de, pues es que me está dando resultados, ¿no? O es alguien que vende mucho, es alguien que sabe negociar muy bien, o es alguien que hace su trabajo en un nivel de excelencia, es alguien que tiene muy buena relación con el sindicato, porque en todas las áreas lo hay, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el gran reto, la congruencia, el modelaje, y que esto realmente permea el resto de la organización, ¿no? Sí, lo dices muy bien. Yo creo que al final el ser alta dirección, siempre digo que es como la gente aspira, pero ser un alto directivo es muy ingrato, porque precisamente muchos de los problemas topan en ti y mucha de la toma de decisiones que son poco populares como esta recaen en ti, pero es lo que tienes que hacer.
el costo de oportunidad de no hacerlo es enorme. O sea, si tú, como en este caso, permites que este tipo de comportamientos se mantengan en la organización, tarde o temprano pagas el costo, pues el peaje. Entonces creo que aprendizajes para todos, este tipo de cosas, las que van en contra de lo que son tus valores y los comportamientos definidos, no se pueden tolerar. Es muy impopular e incluso debe haber una complejidad en suplir a la persona, pero es mucho más complicado que esa persona siga infectando culturalmente a los demás y de ahí complicadísimo, porque muchos comportamientos ya se vuelven tan enraizados en las personas que no se pueden resolver salvo que los quites. Sí, porque una cosa es lo que pusimos en el papel, ¿no? Y dijimos, estos son nuestros valores y estos son los comportamientos que son importantes, y otra cosa es la realidad. Ahí está el reto y el nivel de congruencia, ¿no? Porque en el papel todo aguanta, dice un amigo, ¿no? Así es. No, está buenísima la charla, Héctor. Adelante. Pues mira, tenemos un comentario de Elsa y está conectando mucho con lo que justo estábamos diciendo. Saludos, Elsa. Dice, hasta que los líderes tengan un KPI o resultado esperado que mida las acciones en pro de la cultura, seguirán pensando que es responsabilidad de recursos humanos y no pasará nada. Yo creo que para mí claramente no es responsabilidad de recursos humanos. Quizá recursos humanos es el principal embajador de la cultura. Pero para mí lo que más vendo con la organización es el alto directivo, o sea, el CEO o el director general debe definir estrategia y cultura, porque al final es quien responde por el resultado de la organización. Y recursos humanos es quien tiene, claro, el contacto con la gente e insisto, embajador de cómo repetir los mensajes y demás, pero no es quien lo crea, debe ser la alta dirección. Hay como esta creencia para mí errónea de que recursos humanos quizás con esta visión de policía, de ejecutor de que las políticas de la empresa se cumplan, es quien debe gestionar la cultura, pero no es así. Debe ser parte del equipo, ¿no, Harry? Porque, o sea, si como recursos humanos queremos ser esos socios estratégicos, así que como parte de ese equipo directivo, yo debo tomar parte de, y probablemente debo ser, alguna vez algún vicepresidente en una compañía que trabajaba decía, es que soy como la conciencia del presidente, ¿no? De la organización. Y sí, ¿no? Al final, el presidente o el director general toma la decisión, pero nosotros como recursos humanos sí podemos decirle, oye, hacer preguntas, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no estás pensando esto? Y pues mira, esto no hace match con nuestra cultura o lo que queremos reflejar. Creo que ahí está digamos, yo creo, desde mi particular punto de vista de experiencia, el rol de recursos humanos en temas de que esa cultura realmente suceda, ¿no? Me ha tocado, y en la vieja escuela, me ha tocado estar en discusiones donde el director general le decía a recursos humanos, te encargo la cultura, pero recursos humanos debería tener la capacidad de responder y decir, no, la cultura es tuya, o la cultura es de todos, yo te ayudo a que se dé, pero en realidad la cultura viene desde arriba, y esto es muy sencillo, porque muchas veces, cuando empiezo a hablar de definición de cultura en una organización, le pregunto al líder, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Porque el liderazgo del líder tendrá que ver en la cultura, para bien o para mal. Si el líder, por ejemplo, no es un líder conversacional, es un líder de choque, es un líder de mano derecha, entonces es muy ingenuo pensar que la organización va a ser una organización negociadora o una cultura negociadora. Entonces, la responsabilidad recae en gran medida en la alta dirección y desde ahí partes, ¿no? Totalmente. Ahí está, y Elsa Sierra dice, eso, la cultura es de todos. Perfecto, qué bueno que hace sentido, mi querida Elsa. Oye, Harry, y por ejemplo, ya nos comentabas un par de errores que los ejecutivos pueden cometer, como este tema de construir la cultura indirectamente. ¿Qué otras cosas bizarras te has encontrado en el camino en relación a, pues, quiero construir, pero no necesariamente enfocan las fuerzas? No sé, con tantos ejecutivos que has acompañado, ¿qué te has encontrado? Yo pienso que el principal error es el no entendimiento del impacto del liderazgo que uno tiene. Entonces, insisto en este tema del sistema. El liderazgo yo lo entiendo como la manera, es como una definición, la manera en que yo me presento a mí mismo para lograr ciertos resultados y aplicado a los demás,
la manera en que yo ayudo a otros a presentarse para lograr resultados. Entonces, creo que hay muchísima gente que entiende la cultura y quizá, como lo platicamos, se lo entrega a recursos humanos, sin darse cuenta que el liderazgo que tú tienes, los comportamientos demostrables, el impacto de yo ser el director general, todo el mundo me está viendo constantemente. Ve cómo respondo, ve cómo gestiono las llamadas, los problemas, si estoy poniendo atención, si volteo a ver mi celular, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el gran tema de la cultura, desde los retos que he visto, Héctor, sería hacer al líder más y más consciente del impacto que tiene si está muy claro en su rol dentro de esta transformación cultural. O sea, a medida que es más grande la organización, un general manager, un vicepresidente que entiende su rol, wow. Entonces te doy un ejemplo. Si habláramos de un vicepresidente que es muy humano, que da el tiempo, que está muy accesible, eso tiene mucho que ver con la cultura, mucho que ayuda en la cultura. Si tienes un vicepresidente que está súper lejano, que no se toma el tiempo de acercarse a las personas, que cuando lo buscan no puede, entonces ese rol de liderazgo puede ser un gran hándicap para lograr cosas. Creo que otro tema tiene que ver con lo que ya platicamos, la incapacidad de ser incómodo, la incapacidad de entender que vas a tener que estar diciéndole a la gente, como un papá que dice, hey, tengo que estar repitiendo esto no, ¿no? Sí, sí, sí. El rol del líder. Entonces, mucho tiene que ver, más allá de la definición que se puede lograr, con la ejecución de la cultura, que es, insisto, incómoda, es persistente y es incansable. O sea, tienes que estar, porque como en el caso de esta persona que les decía, no es un mal líder, pero un día se permitió un error, un día se permitió que dejó escapar una y te puede transformar la cultura. Y muchas veces en la cultura se vuelve un tema no negociable. Hemos llegado al punto en que, por ejemplo, cualquier tocamiento en las organizaciones hacia un hombre o una mujer es despido inmediato, porque está muy claro que ese comportamiento no es permitido en la organización. Asimismo, debería haber, todos los comportamientos definidos deberían de ser no negociables. Está muy claro que aquí no hacemos eso y te tienes que ir. Sí, sin duda. Sí, y cuando ya el líder, nuevamente con el componente 4 que nos decías, está conectado con la congruencia, difícilmente la gente le va a entrar. Es como esta clásica ejemplo que ponemos todo el mundo, ¿no? De, oye, pues aquí en tu país sí te pasas el alto y violas el límite de velocidad, pero si te vas a los países donde son súper estrictos con eso, adecuas tu comportamiento porque sabes que hay consecuencias y que no hay manera de que le des la vuelta a eso, ¿no? ¿Hace sentido? ¿Cómo ves, Juan? Creo que a mí lo que me resuena más de todo esto, creo que son dos cosas y una va pegada a una pregunta, Harry. La primera es, tú hablas del director general, pero al final todos los líderes de una organización estamos en el escrutinio de la gente, ¿no? Alguna vez que a mí me aplicaron un 360 y entonces 360 yo fui y lo platiqué con diferentes miembros de mi equipo en 1 a 1, de repente me hicieron ver cosas que dije, ah, caray, eso que pasó, fíjate, una vez, eso que pasó en un viaje de negocios donde la persona de seguridad no me dejaba pasar algo en un perfume, no me acuerdo, algo así era, y que yo me puse en eso ahí queriendo que pasara, ¿no? La persona que iba conmigo, que era un colaborador, luego me dio ese feedback. Dice, oye, Juan, es que en esta, o sea, no le viste haber hecho eso. Y yo dije, wow, en todo momento estamos siendo vistos por todos los demás. Y eso, a lo mejor para mí fue un pequeño detalle, una necedad de mi parte, pero la otra persona la observó y yo estaba modelando un comportamiento porque yo era su líder en ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que debemos ser bien conscientes de no solo, es el director general, él tiene que modelar, no. Todos los que lideramos gente deberíamos de modelar porque estamos siendo vistos por toda la organización y más por las personas, pues para los que somos un modelo, un ejemplo a seguir, ¿no? Ese es por un lado. Y la otra, pegado un poquito a lo que comentaba Elsa, de la cultura es de todos y todo esto, tú has, digo, es muy bonito y muy, ¿cómo decirlo? Quizás tan medio romántico decir, pues sí, la cultura es de todos y hay que hacerla. Sin embargo, si no la mides, por ahí dicen, si algo no lo mides, pues no
pues no necesariamente pues va a ser exitoso o va a tener un cierto resultado, ¿no? ¿Tú has visto que alguna organización o recomiendas, qué recomiendas que si es que debe haber KPIs para medir la cultura? Sí, bueno, sobre tus puntos, lo primero es, sí, estamos siempre siendo vistos, analizados y juzgados, pero es parte de la razón por la que tienes la responsabilidad. Creo que decía, cuando me preguntaba Héctor cuáles eran los principales retos, yo decía 4, uno de los cuales era el tema de comunicación. Creo que también una manera de impactar más es siendo cada vez más claro en la manera que damos ejemplos constante, incluso gráficos de lo que es cultura, de lo que es permitido y no. Y regresando a tu segunda pregunta, que es cómo hacer que la cultura se vuelva parte del proceso de evaluación del individuo, yo pienso que se tiene que llevar al performance review. O sea, el ideal es de que tú digas, y es un proceso para mí muy claro, pero debe haber co-creación. Supongamos, si hay 6 comportamientos definidos para la organización, lo ideal sería que pudiéramos, ya sea a través de 360 o demás, encontrar cómo tú te desempeñas en esos 6 criterios. Pero lo ideal sería que en la definición del año, en algunos casos les llaman PDRs, por ejemplo, pudiéramos decir, ¿sabes qué, Juan? Tú vas a vivir accountability de esta manera este año. Vas a vivir transparencia o colaboración de esta manera. Y luego que te midamos contra eso, por lo menos como una parte de tu evaluación. Los comportamientos deben de ser incorporados al proceso de evaluación de resultados, porque entonces si no es solo estrategia, es solo lo medible. Debe haber una combinación. Para mí es cuando la cultura cambia otra vez, es cuando los comportamientos han cambiado y deberías de entender tú que hay un costo de oportunidad de no comportarte de esa manera. Es una de las maneras que he visto más creativas, es encontrar balances entre llevarlo al performance review. O sea, tú dices, no solo es un 360, no solo es tu encuesta de clima organizacional, sino ponle a la gente un objetivo SMART, acordado obviamente, de esa parte que tú como organización esperas que esa persona haga en función a esto, ¿no? O sea, va por ahí, ¿no? Exacto, una combinación de medible y comportamiento, a lo mejor un 25%, pero que tú digas, oye, mi bono, mi permanencia en la organización, claro, depende está ligada a que yo debo de demostrar constantemente estos comportamientos. Oye, ¿y lo has visto en alguna organización? Sí, sí lo he visto en 2 organizaciones. De hecho, me da orgullo decir que cuando me lo preguntan, hemos llegado a trabajar con organizaciones donde se lleva eso. Hay gente otra vez que lo ve un poco como, no romántico, sino ambicioso, porque dicen, oye, es como ya ponerte la pistola en la cabeza y decir, oye, pues lo que definimos va, pero es la única manera de que la cultura sea. Entonces, por ejemplo, tú lo ves en Intel, lo ves en Procter & Gamble, organizaciones donde te piden mucho que seas como muy fuerte en tus posturas, muy directo, y es algo que ellos valoran. O sea, de hecho, en las evaluaciones no está siendo lo suficientemente straightforward, o sea, lo ven de múltiples maneras, entonces es un comportamiento que esperan de ti y sobre eso te evalúan para arriba o para abajo. Sí, o sea, es decir, no solo evalúas, en Mars así lo decíamos, ¿no? No solo evalúas el qué, sino también el cómo llegaste. Entonces, sin embargo, hay que ponerlo que no sea subjetivo, sino que sea ese cómo sea de una manera que realmente sea claro para todos, para la persona que es evaluada, para los que lo van a evaluar, que realmente sea por ahí. Está bien interesante, ¿no, Héctor? Sí, completamente, completamente. Y cuando ya tienes esa claridad, es mucho más sencillo darle estructura a lo que vas a modelar dentro de la organización, ya sea que seas parte del equipo de alta dirección, como nos decías, Harry, o que seas esta conciencia de recursos humanos, o que seas uno de los líderes que está implementando el cambio, porque al final de cuentas todos pues formamos parte de este proceso. Y bueno, para ir cerrando, ya 44 minutos transmitiendo equipo, la realidad es que se pasa el tiempo cuando uno platica sobre cosas que nos apasionan. Para ir cerrando, mi querido Harry, me gustaría preguntarte, ya nos ponías varios puntos sobre la mesa, pero de aquel lado nos está escuchando un líder, ya sea una pequeña, mediana o grande empresa que dice, ok, me voy a llevar esta tarea. Si tú lo pudieras poner en un nutshell, ¿no? ¿Qué le recomiendas? ¿En qué se tendría que enfocar? O esos primeros pasos para construir la cultura de su organización. Yo lo que diría sería tener una conversación interior sobre tu estilo de liderazgo, o sea, ya sea lo que consideres ideal, aunque no lo seas el día de hoy, cuál es el mejor líder que te puedes convertir,
cómo eso se llevaría a una cultura, o sea, como definir estándares de cultura, cuál es la cultura que quiero para mi organización, y luego empezar a vivirlo en el círculo más cercano. No es necesario tener a un gran consultor o contratar gente y demás, creo que puedes definirlo, decir, creo que la organización que estoy liderando o el sueño que estoy llevando a la práctica se beneficiaría de una cultura de este nivel. Con pocas cosas. Para mí, podría empezar con decir otra vez lo que decía, liderazgo por un lado, y segundo, una frase de cultura que pueden ser simplemente la suma de dos comportamientos. No sé, conflicto inteligente, colaboración constante, lo que tú quieras. Esa es la cultura que queremos. No es excluyente a muchas otras cosas, pero lo más importante que tenemos es colaboración, por ejemplo. Colaboración y ayuda. Si esa es la cultura que tenemos, podríamos lograr muchísimas cosas y luego vas a encontrar formas muy creativas de transmitirlo y comunicarlo constantemente para que la gente vea que la comunicación, que la colaboración y ayuda son muy importantes. Y por último, tienes que empezar a demostrarlo con hechos. Como esto lo que hice es colaborar y es lo que espero de ustedes. La ayuda la ejemplificamos, Héctor lo vio, Juan lo hizo y como cacarear el huevo decimos en México. Entonces, así, en a nutshell, en un puño, te diría que esas son las cosas que haría. Liderazgo, analizar tu estilo de liderazgo, ponerlo, setearlo con un estándar muy alto, definir la cultura, comunicarla y ejemplificarla constantemente. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Harry. Juan, no sé si tengas algún comentario de cierre antes de irnos al resumen. No, la verdad es que pues ha estado la charla muy interesante. Esto da para muchas charlas más, ¿no? Y sobre todo que creo que lo más interesante, lo que más me gustó de la charla es como Harry también nos transmite, oye, es viable y es posible y está aplicable en otras organizaciones. El tema es cómo realmente reorientamos nuestras organizaciones hacia allá, ¿no? Si es lo que queremos y está en nuestra estrategia y es parte de lo que queremos que funcione, ¿no? Tal cual. Quizá al final definas estrategia, definas cultura, al final todo se reduce a el valor de llevarlo a la práctica. Tener el valor de hacerlo y de incomodarte para llevarlo a la práctica. Claro. Buenísimo, pues. Vamos con el resumen. Vamos con el resumen. Vamos con el resumen. Muy bien, queridos amigos, pues vamos con el resumen. La realidad es que pues hemos tenido un espacio muy interesante conversando aquí con Harrison Lennox y bueno, déjenme les platico que al inicio pues lo que decíamos, oye, ¿qué es una cultura? Hablando un poco sobre este tema de nuestro episodio de hoy, ¿por qué transformar? Acá está. Listo, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Perdón. Retomamos entonces el punto, mis queridos amigos. Estamos platicando entonces, les decía en el resumen, empezamos platicando con Harry, a ver, ¿qué es la cultura, no? Y nos decía Harry, pues son comportamientos demostrables en circunstancias específicas. O sea, esta suma de comportamientos nos ayuda a construir la cultura. Y justo estos comportamientos deben de ser comportamientos que suceden cuando nadie nos ve, o cuando no hay nada por qué pelear o por qué ganar algún adepto en un proceso de intercambio de comportamiento, déjame decirlo así. Entonces, cuando empiezas a ver esos comportamientos de manera recurrente, nos decía Harry, además son observables, te das cuenta, se notan en las interacciones, es que puedes empezar a hablar de una cultura. Si la cultura está comunicada, debería de verse de manera tangible, como nuevas formas de trabajar, por ejemplo, cuando defines decir, oye, vamos a confrontar y esta parte construida a través de la confrontación, o vamos a honrar la palabra y cumplir, y nos hablaba de varios comportamientos, es algo que puedes observar. Una vez que se establecen, evidentemente son observables y los comportamientos no necesariamente cambian. Ahora, cuando tú dices, oye, estoy construyendo la cultura, pongo los comportamientos y estos no cambian, la cultura no va a cambiar. Los comportamientos son los que marcan la pauta para que la cultura pueda construirse. Y después decíamos, oye, ¿y quién define la cultura? Y nos decía Harry, mira, el tema es, son definidos a través de la alta dirección.
con un alto componente de liderazgo de quien traiga en ese momento la batuta, porque eventualmente la personalidad y el estilo afectan o influyen para bien o para mal el estilo de comportamientos y obviamente también lo que se establece como cultura dentro de la organización. Y nos decía, bueno, y la alta dirección también define estos comportamientos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Indirectamente, cuando de pronto toleran o dejan que pasen algunos errores o situaciones, que el hecho de dejar que sucedan, de permitir y no eliminarlo o censurarlo, pues evidentemente se van permitiendo elementos como abusos, cuando hay abusos justo, evidencia de abusos o de deshonestidad, evidentemente ya se toma eso como un límite. Y nos decía Harry, cuando se ve como límite, pues siempre hay esa persona que rebasa ese límite, ¿no? Y cada vez empieza a avanzar el proceso y de manera indirecta, si no tomas decisiones, si no vas cerrando y siendo contundente con eso, también eso es crear cultura, dejar de hacer cosas porque es parte de los comportamientos. Pero nos decía también se puede hacer de manera directa, se define cuáles son los comportamientos que se quieren modelar, y una vez que se definen, pues viene, nos decía Harry, un proceso de comunicación, de ser sumamente creativos para poder generar esta comunicación y combinar estrategias o métodos para que esto se permee a lo largo y ancho de toda la organización. Y nos decía Harry, inclusive hay manera de observar que diferentes organizaciones y en diferentes medios pueden tener la adopción de estos comportamientos de manera específica. Nos daba un par de ejemplos, ¿no? Estilos, por ejemplo, en el caso de Europa, en Europa y generalizando, pues los comportamientos son de una comunicación más directa, más frontal, más decir, esto está pasando, yo no estoy de acuerdo. En el caso de Latinoamérica, no tanto. Y también nos decía Harry, ahí esto puede influir ya sea en la velocidad en la que se está implementando la cultura, pero también en la contundencia con la que se puede hacer. Y nos decía, por ejemplo, Intel tiene una cultura de conflicto inteligente. Este tema del choque salen cosas importantes y entonces lo promueven, es parte de los comportamientos e inclusive pueden evaluar si presentas el comportamiento o no y se estructura en el proceso de retroalimentación para garantizar que las personas entran a vivir este comportamiento. Entonces, nos decía Harry, esa parte es súper importante, pero también podemos observar cuando de pronto la alta dirección tiene cercanía o lejanía con estas localidades donde se está viviendo la cultura. Seguramente se matiza dependiendo de esto, a mayor cercanía o mayor aproximación de la alta dirección con sus equipos extendidos, se va a poder ver o se va a poder palpar mayor influencia en la construcción de estos comportamientos, ¿no? Y nos decía Harry, bueno, para empezar la cultura debe ser definida en una frase, con comportamientos definidos de manera específica y estructurada, ¿no? Conversaciones que te permitan hablar sobre el propósito, cuando llegas a una organización, empiezas a ver, aquí hay cultura, ¿no? Llegas a la organización, quizá inclusive hasta en el proceso de selección, y empiezas a ver, oye, pues me hablan del propósito, me hablan del rumbo de la organización, me hablan sobre la cultura, estas facetas de comunicación te están diciendo, oye, pues a donde llegue parece ser el lugar correcto, me hace sentido, creo que puede reforzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que nos decía Harry también, el reforzamiento constante de los comportamientos, y nos daba el ejemplo de la accountability, ¿no? Cuando dices, oye, voy por el accountability, esto se comunica y dice, oye, voy en serio con el accountability. Por lo tanto, pues nos daba el ejemplo, si algún ejecutivo de ventas llega a perder alguna cuenta, y el accountability es un comportamiento clave de esa organización, entonces hay un tema hasta de rendición de cuentas. No tienes que venir con un business case para que me demuestres cómo vas a recuperar al cliente o cómo me vas a traer un cliente diferente y te hagas responsable de la pérdida de esta cuenta, ¿no? Y entonces ahí es donde nos decía Harry, bueno, para la construcción de la cultura es bien importante vivir como 4 pasos, ¿no? El primero es alinearse, ¿no? Desde el liderazgo y luego una vez que se ha alineado el liderazgo, hacerlo extendido con el equipo. El segundo componente es la comunicación. Utilicen ejemplos, sean creativos, con muchísimos ejemplos y en diferentes elementos de la estrategia, comuniquen a lo largo y ancho de la organización para que esto se pueda permear. Tercer punto, sean congruentes. Tienen que vivir los comportamientos. El famoso walk the talk.
Si dices que lo vas a hacer y no lo haces, entonces pues prácticamente no vale de nada que lo digas si no se ejecuta en el día a día. Y por último, lo que nos decía Harry, me gustó en particular, amigo, capacidad de recibir retroalimentación, porque eso lo conecta con lo que nos decías, es un tema vivo y eventualmente el observarlo, el retroalimentarlo, irlo mejorando, te va ayudando, no sé si llegar a la perfección, porque eventualmente esto no existe, pero en el progreso se van haciendo mejoras y mejoras y mejoras y esto te permite tener una cultura que se mantiene viva y que se puede retroalimentar constantemente, ¿no? Entonces ya esto te permite realmente de manera tangible ver si está sucediendo o solamente lo estás diciendo como un statement, pero no se ve necesariamente a nivel de los comportamientos. Y nos decía también Harry hacia el cierre de la charla, nos decía, mira, antes los cambios eran solamente una parte numérica o de negocio y la rendición de cuentas se daba en elementos estratégicos. Ahora los líderes ya nos dicen la cultura es importante y se meten, se involucran y entramos un poco al debate de quién era el responsable, si recursos humanos o la alta dirección, y lo que llegamos a la conclusión es que la alta dirección lo tiene que definir y por acá tiene un brazo extendido que apoya, que da soporte, que acompaña, que son las áreas de recursos humanos, más los líderes de los equipos, para que eventualmente esto pueda suceder. Y justo nos decía Harry también, bueno, mira, la gente aspira a tener esta responsabilidad de alta dirección, pero es un poco ingrato porque al final este tema de dejar pasar los problemas y que de pronto no los veas y esas facturas que pueden traer consecuencias a la creación de la cultura, pues tarde o temprano recaen en tus manos y la alta dirección tiene que tomar esas decisiones. Y llegamos a la conclusión que recursos humanos es un embajador de la cultura, pero la alta dirección es quien la tiene que definir. Deben de ser conscientes de los impactos que se están dando para poder modelar la cultura que vemos, ¿no? Y nos decía Harry, el estilo de los ejecutivos desde su rol pueden ayudar a perjudicar o beneficiar la cultura dependiendo de lo que se define. Y por ahí salía una pregunta que nos ponía Elsa sobre la mesa acerca de oye, ¿y cómo medirlo? ¿Cómo puedo poner un indicador para que realmente la alta dirección lo tome y no se lo delegue a recursos humanos? Y decíamos ya con Harry y con Juan, bueno, pues hay temas de performance review, 360, encuestas de clima organizacional que te permiten tener visibilidad de diferentes componentes y te ayudan justo a lo que decía Harry, entrarle a la retroalimentación. Hacia el final, queridos amigos, Harry nos hablaba de 6 puntos clave para poder empezar ya en este famoso ponerlo en una cáscara de nuez, en algo pequeñito, y si tú estás en esa encrucijada o traes ese reto a construir cultura, le dediques tiempo a lo siguiente. Ten una conversación interna en tu estilo de liderazgo o en el estilo de liderazgo de quien va a marcar la pauta de la cultura de la organización. Define cuáles van a ser los comportamientos. Define en el círculo más cercano empezar a vivir estos comportamientos y agárrate uno o dos, vamos paso a paso, porque esto te permite empezar a generar músculo en la construcción de cultura y puedes mantener un modelo vivo que se siga retroalimentando y se desarrolle. Encuentra formas creativas para transmitir y comunicar el mensaje. Esa parte es clave porque evidentemente la comunicación va a hacer que esto fluya de mejor manera. Y ya para cerrar nos decía, tienes que empezar a demostrarlo con hechos, a vivirlo, a que sea observable, a que la gente rinda cuentas de que esos comportamientos se están llevando a cabo. Y por último, cuando vas logrando esto, cuando empiezas a ser efectivo, cacarea el huevo. Sin duda es, ponte, ¿cómo se llama? En el punto de poder presumir que vas avanzando, que todo el mundo vaya visualizando ese éxito, pues para que sea palpable dentro de la experiencia de la organización. Y bien, queridos amigos, pues ese fue nuestro resumen del día de hoy. La verdad es que agradecerles a todos, Harry, un placer nuevamente, como te decía al principio, de tenerte con nosotros acá en Grow Together. Yo te diría, ojalá que no sea la única vez que puedas acompañarnos en el futuro en algún otro episodio. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto por la paciencia, el tiempo, las preguntas, el interés y un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Harry. Pues muy contentos de tenerte por acá. Y recuerden, amigos, síganos en las diferentes redes sociales y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima. Que haya éxito. Hasta pronto. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo. ¿Se acabó?
Todavía Sí, no pero cierra. no se ha dejado de grabar. Dame un segundo. No me deja cerrarlo. Quiere que sigamos platicando, mira. Otras 2 horas. Está bueno el tema. Bueno, amigos, está tan bueno el tema que quiere la herramienta que sigamos platicando, pero pues igual te sale, Héctor, y nos saca, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, queridos amigos, aquí como que el día de hoy los temas técnicos han estado a la vuelta del día. Pues muchas gracias, Harry, la verdad espectacular. Por ahí te buscamos para que nos compartas comentarios y nada, pues agradecerles nuevamente que estemos por acá. Que tengan una espectacular noche. Hasta pronto, chao, chao.